Comencemos hablando acerca de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra ley suprema en la cual se engloban todas las obligaciones y derechos de nosotros como ciudadanos y también de las autoridades, y que de ella se desprenden un conjunto de ordenamientos que nos dan posibilidad de vivir en un Estado de Derecho. Por ello la importancia de conocer cuáles articulados dentro de su conformación están estrechamente relacionados con el actuar diario dentro de este conjunto de posibilidades que nos da la materia de aduanas. El artículo 31, fracción cuarta, nos permite determinar como obligación para los ciudadanos mexicanos la contribución al gasto público tanto para la Federación, los estados y los municipios en su caso. Además, en esta circunstancia tenemos que atender a 4 principios generales. La legalidad, que significa que para que yo pueda establecer estas contribuciones tengo que llevar a cabo un proceso para crear una norma jurídica que lo contenga y si le pueda con ello dar un soporte estableciendo su funcionalidad jurídica. El siguiente es la equidad, la posibilidad de encontrar cómo establecer un tributo justo. Luego, el principio de proporcionalidad, la contribución que sea una constante entre la cuantía y el valor que se está grabando. Y finalmente, un principio muy importante que es el destino, la finalidad que tiene el Estado, las autoridades correspondientes de alcanzar los propósitos que les obliga la propia Constitución y otras normas jurídicas para poder dotarnos de servicios y de cubrir nuestras necesidades. Los 4 principios juntos deben de dar una sustentabilidad para determinar las contribuciones de los ciudadanos. El artículo 49 constitucional nos identifica la manera en la cual vamos a funcionar como Estado mexicano a través de una división de poderes, identificando un poder legislativo que nos va a dotar de marco jurídico y va a tener un trabajo constante en actualizar las normas para mantener el derecho vigente y tratar de llegar a lograr un derecho positivo. Habíamos platicado que el derecho vigente es aquel que está viviendo, el que está actualmente funcionando en nuestro territorio en alguna época o en algún espacio, pero además la positividad del derecho, que es el ideal, es que se cumpla, que cada uno de los obligados y de los personajes que intervengan en su funcionamiento acaten lo que se establece en las normas jurídicas. Esta función es muy importante para la cuestión de la materia de aduanas porque tiene un constante cambio y un momento de actualizaciones que debe de estar interesado para el poder mantener una vigencia en las normas que propone. El siguiente poder, el poder ejecutivo, está encargado de llevar a cabo todos los señalamientos que diversos ordenamientos que creó el Poder Legislativo han marcado para él, pero además encontramos en la propia Constitución que le permite cierto grado de facultades discrecionales en las cuales él puede actuar de forma pronta, buscando atacar o resolver circunstancias de seguridad, de salud, etcétera, en la materia de aduanas. Y finalmente el Poder Judicial, que decíamos, se encarga de dar este soporte de verificación que los otros poderes y los ciudadanos, los participantes, la población en general, cumplamos con las leyes. Cuando alguna ley no se entiende, cuando alguna ley no es precisa, cuando alguna autoridad no acata la ley, o cuando nosotros como gobernados tampoco la entendemos, el Poder Judicial determina y resuelve qué se debe hacer, quién tiene la razón y hacia qué camino se va a encauzar la actuación de los participantes para generar Estado de Derecho. Artículo 73 constitucional. Nos señala las facultades del Congreso de la Unión en diversas materias. En específico, en la fracción séptima nos marca la necesidad
de imponer contribuciones para lograr alcanzar el presupuesto que debe de tener la autoridad para cubrir nuestras necesidades y proporcionarnos servicios. Esta fracción es el sustento de la Ley de Ingresos. La fracción 29 nos marca la exclusividad de la Federación a través del Congreso de la Unión para establecer contribuciones sobre el comercio exterior. Nos determina, en este caso, como federal esta materia y por tanto, mencionábamos, no vamos a encontrar normas estatales o municipales, no importa si están más propicios los espacios territoriales en cuestiones de aduanas para que se generen otros ordenamientos. Únicamente puede haber disposiciones federales para organizar a toda la población que habita el territorio nacional o que tenga algún trato comercial siendo extranjero. Además, la fracción 29 nos sirve de sustento para la Ley de Aduanas y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación y diversos ordenamientos relativos, reglamentos y demás normas que nos ayuden a llevar a cabo la específica contribución en caso de una mercancía. El artículo 89 constitucional, en donde se establecen las facultades y obligaciones del presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo, recordándoles que está este poder determinado para una sola persona, pero que para poder funcionar es necesario un conjunto de dependencias con competencias determinadas. Para efectos de nuestra materia podemos señalar Hacienda o la Secretaría de Economía, etcétera, y poder llevar a cabo las funciones constitucionales que aquí se determinan. En este caso, en la fracción 13ª se establece la posibilidad de habilitar puertos y establecer aduanas. Ustedes ya conocen los tipos de aduanas que actualmente están vigentes, aun cuando en la Constitución no se señalan todas. Las leyes secundarias le dan soporte para su funcionamiento. El artículo 117 constitucional establece prohibiciones para las entidades federativas. ¿Qué cosas no les está permitido hacer? En exclusiva para nuestra materia, las fracciones cuarta, quinta, sexta y séptima son las que determinan circunstancias para nosotros atender, como lo es no poder gravar o prohibir el tránsito, no poder imponer un impuesto, no determinar el pago por la entrada y salida de mercancías, todo eso relacionado, por ejemplo, con nuestro régimen de tránsito interno o internacional, y el no hacer una sobrecarga, al menos en esta materia, toda vez que, como dijimos, es de sentido exclusivo federal. Aunado al artículo 118 constitucional, en donde también se señala que no pueden los estados determinar, imponer un derecho de tonelaje si no tiene una autorización del Congreso de la Unión previamente. El artículo 131 constitucional es fundamental conocerse, por lo que les pido lleven a cabo su lectura. Acompañaré en un espacio el artículo en su totalidad. Básicamente hablábamos de que se señala como facultad exclusiva de la Federación el poder gravar las mercancías que se importan o exportan, que lleguen a nuestro territorio por tránsito, ya sea interno o internacional, reglamentar en cualquier momento y señalar prohibiciones, ya sea por cuestiones de seguridad o de salud, de policía, etcétera, de cualquier tipo de circunstancias, las mercancías. Además, se determina que el Poder Ejecutivo está facultado y posibilitado para aumentar, disminuir o eliminar cuotas, tarifas de importación y exportación. Por ello, en esta parte encontramos una facultad discrecional de la cual puede hacer uso el presidente de la República en el momento que sea pertinente. Además, decíamos que se podía restringir y prohibir importaciones y exportaciones, tránsitos de productos
cuando se necesite o se considere que es urgente para proteger el comercio nacional. También, y finalmente, establecía la necesidad de que el Ejecutivo envíe un presupuesto al Congreso para que se pueda hacer la determinación para la ley de ingresos y el presupuesto de egresos y se mantenga actualizada esta materia. Este artículo es nuestro fundamento para la Ley de Comercio Exterior. Y finalmente, el artículo 133 constitucional, que nos establece las circunstancias que se deben de atender en cuestión de tratados que se celebren a través de las autoridades pertinentes y que para efectos de nuestra materia es importante conocerlo, toda vez que para mantenernos actualizados, vigentes en diversas cuestiones, es necesario este punto de acuerdo, pero también la importancia de que se conviertan y se acojan en derecho interno, no solo en la Constitución política, sino también en las leyes secundarias que tengan relación. Les agradezco que hayan atendido a visualizar este material, espero les sea de utilidad y yo les invito a ingresar a la página de la Cámara de Diputados en el apartado de leyes federales, en donde encontramos todos estos productos que el Poder Legislativo va realizando y actualizando para mantener un derecho vigente y positivo. Además, es importante que ubiquemos su proceso legislativo para ir conociendo hacia dónde vamos avanzando en nuestro marco jurídico.